Hola querida comunidad, muy buenas tardes. Los invito a que sigamos nuestro camino detrás de Jesús de la mano de Mateo. Estamos leyendo su Evangelio este año. Estamos ya en el capítulo 9. En cuanto se fueron los ciegos, le presentaron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. La multitud admirada comentaba: jamás se vio nada igual en Israel. Pero los fariseos decían: Él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Palabra del Señor. Las cosas que Jesús está haciendo, diciendo, los milagros sobre todo, entendidos como expulsiones del demonio, poder que Jesús tiene como Dios sobre el mal, provocan la admiración de la mayoría de la gente y la envidia de los fariseos. Seguramente es esto lo que motiva esa lectura tan rara que hacen: Él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Por otro lado, hay una crítica velada también a las autoridades religiosas, porque cuando Jesús ve a la multitud y se compadece, es porque están como ovejas sin pastor. Entonces uno se pregunta: ¿y los pastores qué hacían? Los fariseos, los maestros de la ley, que no estaban acompañando al pueblo de Dios. Pero Mateo, como decía en estos días, siempre es un poquito más breve que los demás evangelistas y evita todo un diálogo que Jesús tiene, según el Evangelio de Marcos, con quienes lo acusan de tener el poder del príncipe de los demonios. Pero va Mateo directamente a la actividad de Jesús. Recorría las ciudades, los pueblos, enseñaba, proclamaba, y se detiene en esta compasión de Jesús con una expresión que es un poco diferente a otras cuando Jesús habla del anuncio del Evangelio, porque en general se trata de ir a sembrar, de ir a transmitir, y en este caso se trata no de eso, sino de cosechar. Y ahí me acordé de un monje que hace muchos años escribía, y lo tengo por acá: a nosotros nos toca poner de relieve. Cuando nosotros vamos, dice él, a evangelizar, Dios ya estuvo. Entonces, esto de cosechar tiene que ver con poner de relieve la huella que Dios dejó en el corazón del otro. Y entonces, uno de los ejemplos que usa, dice, es el de los jóvenes rebeldes, ¿no? Dice: ese adolescente tatuado y traspasado de metales, trastornos, rabias y desganos que hambrea el sentido de su vida. Dios ya sembró en él la salvación, la hizo germinar, la cuidó, dice, y está ahí ante nuestros ojos, como una viña cargada de racimos, impotente, incapaz de cosecharse a sí misma, y en un hilo de voz nos gime y nos mendiga: coséchame. Una imagen linda de cómo uno a veces puede también anunciar el Evangelio y hacer presente la vida de Dios en los demás, celebrando que Dios ya estuvo en esos corazones, Dios ya está en esos corazones que a veces ni siquiera son capaces de descubrirlo, y entonces uno está enviado a cosechar, a sacar a la luz, a mostrar lo bueno. Seguramente no es lo primero que se nos ocurre cuando vemos a ese joven tatuado y atravesado de metales y rabias, pero bueno, es un ejercicio a hacer, es como un ejemplo. Hay tantas otras personas que por ahí nos provocan más rechazo que deseo de encontrar el bien y sacarlo a la luz. Qué linda vocación esta de descubrir las cosas buenas de Dios escondidas detrás de tanta pobreza a veces y tanta miseria humana, psicológica, religiosa, lo que sea. Creo que es algo que tenemos que pedirle a Dios que renueve en nosotros la confianza de que Él ya está en el corazón de las personas, Él ya está en el mundo, Él ya está presente, y lo que nos toca a nosotros es tener la mirada de Jesús, la mirada que descubre precisamente la obra de Dios en los demás
empezando también por uno mismo, pero en los demás y especialmente en aquellos que de entrada nos provocan como mayor rechazo o nos sentimos invitados a tomar más distancia. Pidámosle a Jesús esa mirada suya, esa mirada que quiso transmitir y enseñar a los discípulos, que nosotros también podamos, como Él, descubrir las cosas buenas de Dios y ponerlas a la luz. Que nuestra vocación sea esa, descubrir las cosas buenas que hay y tratar de que cada vez sean más manifiestas a todos, para que todos puedan celebrar la obra de Jesús. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.